Dije que hoy vamos a tratar la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo. Pero por causa de la amplitud de ambos temas, quiero centrarme detenidamente en lo que es la regeneración y en su importancia. La regeneración es un tema que nosotros todos tenemos que estar relacionados con él y entender qué significa ser regenerado por Dios, ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es regeneración? La regeneración es el proceso de pasar de muerte a vida. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, el verso 23 y renovado, el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El verso 23 dice, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que es un mandamiento para nosotros pasar de muerte a vida, y a este proceso del espíritu se le conoce como la regeneración. ¿Qué es lo que pasa en la regeneración? En la regeneración es donde la vida de Dios se nos imparte a nuestro espíritu. Nuestro espíritu, cuando está alejado de Dios, está sin vida y por lo tanto es considerado muerto. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 20, el verso 7, dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, en la regeneración es donde el Espíritu de Dios viene a morar en tu espíritu para avivarlo, para encender esa lámpara. Y quiero que veamos en el Nuevo Testamento donde por primera vez se efectuó la regeneración en los primeros discípulos, en los apóstoles. En el libro de Juan, en el capítulo 20, el verso 19, es un texto que yo siempre lo comparaba y se me llevó mucho tiempo entender qué significaba esto, qué fue lo que pasó en este texto bíblico. La Biblia enseña que los discípulos estaban escondidos por miedo de los judíos, porque todavía ellos no hubiesen creído que Jesús hubiese resucitado. Te leo el texto. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí textualmente, que Jesús sopló sobre ellos y le dijo que reciban el Espíritu Santo. Sin embargo, 40 días más tarde, cuando nosotros leemos el libro de Lucas, capítulo 24, el verso 49, Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Entonces, si aquí dice textualmente que le dijo, reciban el Espíritu Santo, y allí le está hablando de una investidura de poder, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que Jesús le está soplando a ellos la vida increada de Dios. Por eso, para nosotros entender mejor este texto, nosotros tenemos que irnos al libro de Génesis, capítulo 2, el verso 7. Miremos allí cuando Dios creó las tres partes del hombre, porque el hombre es un ser tricótomo, tenemos espíritu, tenemos cuerpo y tenemos alma. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí está el origen de las tres partes del hombre. Primero, Dios forma el cuerpo del polvo de la tierra. Segundo, sopla aliento de vida, sopla el espíritu y el hombre se convierte en un ser viviente o en una alma viviente, como dice Primera de Corintios. Entonces aquí nosotros vemos el origen del alma, porque Dios solamente sopló una sola vez y al cuerpo que estaba ahí, pero sin embargo tenemos espíritu, tenemos cuerpo y tenemos alma. Entonces, ¿de dónde sale el alma? El alma es el resultado de la combinación del espíritu en contacto con el cuerpo hecho del polvo. Pero para que el hombre tenga vida, nótese bien que Dios sopló sobre él. Entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces eso es lo mismo que está haciendo Jesús con los discípulos. Jesús le está soplando la vida de Dios a los discípulos y desde ese momento ellos dejaron de vivir su vida para vivir la vida de Dios. Ahora, ¿pero qué yo tengo que hacer para recibir la vida de Dios en mi espíritu? Para ser regenerado. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero es
que nosotros debemos de creer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, el verso 9 y el verso 10. Dice que si alguno confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted nota, los discípulos, Jesús no sopló sobre ellos, mientras ellos no estuvieron conscientes de que Él había resucitado. Los discípulos, en esa condición de miedo y de encierre que ellos tenían, ellos no iban a ser salvos, porque para ellos ser salvos, ellos tenían que creer que Jesús se hubiera levantado de los muertos. Y esta es la razón por la cual Jesús se le aparece a los discípulos, para que ellos crean, ellos estén completamente convencidos de que Él resucitó. Y una vez que ellos están completamente convencidos de que Jesús resucitó y ya han creído en Él, entonces están aptos para recibir la vida de Dios, para recibir el soplo. Ahora bien, la Biblia dice que Jesús le dijo a Timoteo en el capítulo 3 que todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí habla de dos nacimientos, habla de un nacimiento de la carne y habla de un nacimiento en el Espíritu. Cuando nosotros nacimos de la carne, ese nacimiento nos hizo partícipe de una familia terrenal. Aquí viene la importancia del nuevo nacimiento del Espíritu o de la regeneración. ¿Por qué? Porque la regeneración, el nuevo nacimiento del Espíritu, es lo que nos introduce en la familia de Dios. Tú no eres parte de la familia de Dios si primero no has nacido de nuevo, si no eres regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿es todo la regeneración? Ya fui regenerado y ya se terminó todo ahí. No, la regeneración simplemente es el primer paso para el desarrollo de la vida espiritual. Eso tenemos que tenerlo presente. La regeneración es de vital importancia. Sin ella no podemos ser salvos, pero no lo es todo. Falta algo más. La regeneración simplemente es el primer paso para ese desarrollo de la vida espiritual. Por eso debemos pasar por la regeneración, pero después debemos de ir más allá a lo que se llama la plenitud del Espíritu Santo de Dios, que de la plenitud estaremos hablando en el próximo video. No debes conformarte con que ya eres regenerado o con que ya eres salvo. Recuerda, es el primer paso para el desarrollo de la vida espiritual. Por eso te voy a invitar a que te suscribas al canal para que estés atento de cada uno de estos videos, que le dé like, deje tu comentario, me dice qué te pareció el video, qué te pareció el tema y que Dios te bendiga y que Dios te guarde.